está muy bien. Bueno, es la primera vez que doy esta práctica sin que ustedes tengan ni idea de inflamación. Pero no pasa absolutamente nada. Muy bien. Las inflamaciones pueden ser agudas y crónicas. Eso es claro, no tengo problema. Inflamación aguda, Julián, ¿qué se le ocurre que predominará en un cuadro de inflamación aguda de lo que ha habido hasta ahora en el curso? ¿Será un cuadro que en una sola palabra, Daniel? Un cuadro edematoso. De la mano de lo edematoso seguramente va lo congestivo, va lo vascular. Entonces, en los procesos inflamatorios agudos, originalmente, predomina el cuadro, gracias, rojo, ¿ese era el suyo? Vamos a ver si este está mejor. Gracias. Rojo para vasos sanguíneos, no, tampoco. Ahora el otro grupo 1 me trajo para escribir justamente que lo primero que yo tengo en un proceso inflamatorio agudo es seguramente una vasodilatación. De la mano de la vasodilatación, ya aquí me lo dijeron, hay edema. Entonces, en estos órganos yo espero originalmente que haya un órgano que está probablemente ligeramente aumentado de volumen, dependiendo de si es un proceso inflamatorio focal o si es difuso como tal. Pero yo espero que originalmente encuentre vasos sanguíneos dilatados, vasos sanguíneos que están congestivos, y es probable entonces que desde el punto de vista macroscópico yo encuentre que hay vasos sanguíneos prominentes probablemente. Entonces, pensemos originalmente en la superficie externa del apéndice, Nicolás. ¿Cómo describes la superficie externa del apéndice en condiciones normales? Serosa. ¿Pero cómo es seroso? Esa es una serosa, pero ¿cómo la ves macro? Brillante. ¿La ves brillante? ¿La ves otra palabra que empieza por L? Lisa. Muy bien. Brillante, lisa. Muy bien. Entonces, estos son los primeros datos que nosotros vamos a encontrar en un apéndice externamente. Entonces, lo primero que vamos a tener en el órgano que tiene un proceso inflamatorio agudo es que hay vasodilatación, hay congestión, hay edema, puede haber de la mano extravasación de células rojas. Esto puede traducirse en que hay zonas con hemorragia, y estos son datos que tenemos inicialmente en un proceso inflamatorio agudo. Muy bien. De la mano de esta vasodilatación, yo encuentro que hay un aumento de la permeabilidad vascular. Esto va de la mano. Tenemos salida seguramente de algunas proteínas, tenemos salida de líquido como tal. Entonces, esto pues van de la mano los dos. Sí, Nicolás. Un infiltrado. Ya, espérenme. Entonces, tenemos los dos primeros, son ellos dos. Y el tercero es el que Nicolás acaba de mencionarnos, y es un infiltrado o un aflujo inflamatorio, desde luego que sí. Y en los procesos inflamatorios agudos, pues yo espero, Andrea, que sea qué tipo de células. ¿Qué tipo de células? Neutrófilos. Polimorfonucleares neutrófilos son las células características del proceso inflamatorio agudo. Macroscópicamente, redondeemos, Andrea, ¿qué esperamos entonces que haya en un proceso inflamatorio agudo? Uno. Macroscópicamente. Macroscópicamente. Esto es la micro, la esencia. Quiero que traduzcamos esto justamente a la macro. Se va a ver opaca. Muy bien, entonces hay algunos órganos en los cuales inicialmente yo ya el órgano ya no lo veo brillante, lo veo un poco más opaco. Esto es perfectamente válido. Muy aplicado al apéndice es muy característico. Ruales, ¿qué más habrá en un proceso inflamatorio agudo macro? Edematización. Muy bien, hay edema, ¿sí? A veces ver el edema no es fácil, macro. Claro, cuando les muestre la próxima vez edema agudo del pulmón, pues nadie va a dudar. Cuando le haga así al pulmón, eso nos va a caer agua a todos. Entonces, allí lo vamos a ver. Daniel, ¿qué más habrá macro? Congestión de los vasos. Congestión de los vasos, hay vasodilatación. La vasculatura es prominente, exactamente. Muy bien, ¿qué más podríamos tener, Carlos? ¿Perdón? Hay enrojecimiento, seguramente hay zonas probablemente vamos a encontrar que hay áreas con hemorragia. Muy bien. ¿Cómo estarán las mucosas? Originalmente estarán edematosas. ¿Qué más podrán tener las mucosas? Macro, propio de la inflamación aguda. Dejemos el estudiado más allá. Muy bien. Y antes que ulceración, cuando el que se denuda es solamente el epitelio, ¿yo qué término le uso para describirlo? Que empieza por E. Erosión. La erosión.
Muy bien. Y después de la ulceración. Efacelación. ¿Perdón? Efacelación. También lo puedo decir como esfacelo. No me gusta decir esfacelación, pero yo no sé si esa palabra se use. Pero yo digo esfacelo del epitelio de revestimiento, es válido. ¿Sí? Ya después en los distintos órganos aprenderemos hasta dónde digo erosión, hasta dónde digo ulceración. Pero esto ya en cada órgano pues depende de la arquitectura histológica de la pared de cada órgano como tal. Muy bien, erosión, ulceración. Muy bien. ¿Qué más podemos ver, Isa? Macro. Ya por aquí me estaban diciendo. Que llega el exudado. Esto se traduce macro en que aparezca ¿qué? Sí. Aparezca pus. Entonces yo ya empiezo a ver originalmente que hay un material cremoso, amarillento, de aspecto purulento. Y muchas veces en el proceso inflamatorio agudo ya veo formación de ¿qué? Va a terminar con el pus. Exudado purulento. ¿Qué elemento macro puede aparecer? Absceso. Que ya los vimos. ¿Quién dijo? Abscesos. Muy bien. Entonces tenemos todos estos elementos macro y microscópicos y estoy en el proceso inflamatorio agudo. Es evidente que el que está inflamado es el apéndice, pues yo hablo de apendicitis. No tengo problema. Y me vengo ahora a la inflamación crónica. En la inflamación crónica probablemente yo encuentro y destaco para mi gusto. El libro dice que es el elemento macroscópico y micro más importante. Para mí es la fibrosis. ¿Sí? El elemento que para mí es característico de un proceso inflamatorio crónico. Yo sin fibrosis no digo que hay un proceso inflamatorio crónico. Hay destrucción del tejido, para muchos es también muy característico como elemento del proceso inflamatorio crónico. Y de la mano de la destrucción siempre hay reparación. Entonces hay destrucción, hay reparación, hay fibrosis y en ese intento de reparar aparece un tejido que seguramente, no sé si ya lo mencionaron, lo leyeron, se llama tejido de granulación. Para algunos textos de patología básico, el tejido de granulación es el elemento constitutivo fundamental que podría uno tener en el proceso inflamatorio crónico. Muy bien, ¿qué es un tejido de granulación, señorita Brenda? No tiene por qué saberlo. Muy bien, no pasa nada. Hay una proliferación de vasos sanguíneos de pequeño calibre de tipo capilar que están revestidos por una capa única de células endoteliales que están circundados por un estroma fibroblástico y que viene el último elemento de estos que tenemos acá en la inflamación crónica y es justamente la presencia de mononucleares. Aquí eran polimorfonucleares neutrófilos, allí serán linfocitos, células plasmáticas e histiocitos. ¿Cuál más importante? Para mi gusto el linfocito, pero ustedes van a ver que en algunos órganos, si no hay célula plasmática, yo no digo inflamación crónica. ¿Sí? Endometrio, si no hay célula plasmática, yo no digo endometritis crónica. Creo que en el previo de gineco esa pregunta sale. En el previo de gineco, porque yo no doy patología ginecológica, a eso me estoy refiriendo. Muy bien. Y ahora, Julián, es frecuente en algunos órganos que sobre una inflamación crónica haya inflamación aguda. Entonces ustedes ven que hay fibrosis, una pared así de gruesa en la vesícula. Yo digo, ya, esto. ¿Cómo se llama la inflamación de la vesícula? Colecistitis. Colecistitis. Como es fibrótica, digo colecistitis. Fibrosa. Como que fibrosa. Crónica. A ver, ¿aguda o crónica, Julián? Crónica. Nicolás? Crónica. Entonces yo digo colecistitis crónica. Muy bien. A veces sobre esa base de esa colecistitis crónica yo puedo encontrar elementos agudos. Entonces yo puedo encontrar que hay ulceración, yo puedo encontrar que hay hemorragia, yo puedo encontrar que hay pus. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dirían ustedes en el diagnóstico al hacer referencia que sobre esa inflamación crónica hay una inflamación aguda? Y miren que es curioso que muchas veces los pacientes con colecistitis crónica, pues ellos no consultan cuando tienen solo la colecistitis crónica. Ellos consultan o cuando tienen el primer episodio de colecistitis aguda o cuando sobre su colecistitis crónica hacen un cuadro de inflamación aguda. ¿Cómo sería el diagnóstico correcto, Carlos? ¿Qué dirían? Juan José. José mejor. José.
Colecistitis crónica con reactivación. Mejor no lo hubiera podido hacer. ¿Querría decir con reactivación aguda o es evidente que reactivación es aguda? Sí. Sí, reagudización. O también. No, el reagudización no lo usamos como tal, usamos el que está diciendo los José. Colecistitis crónica con reactivación aguda, lo decimos así suene como que es obvio que no es crónica con reactivación crónica, ¿no? Pero algunos dicen solamente con reactivación, otros van cortando y dicen colecistitis crónica reactiva. Si dicen colecistitis crónica reactiva, están haciendo referencia a que hay una reactivación. Y todavía está ahora más cortito que colecistitis crónica reactiva. ¿Qué dirían? Quítenle el re. Colecistitis crónica activa. Entonces, cuando usted, lo usamos mucho en gastritis. Cuando ustedes en el diagnóstico de la gastritis lean gastritis crónica activa, lo que están diciendo es un paciente que tiene sobre una base de gastritis crónica una reactivación aguda, seguramente por helicobacter. Es lo más probable. Siempre que oigan gastritis crónica activa, piensen de una vez H. pylori. Es lo más probable. Exactamente. A veces yo he visto que en algunos laboratorios de patología dicen con inflamación crónica y aguda, me parece tan feo. Pero también ustedes lo van a encontrar. Vesícula biliar con inflamación crónica y aguda, tiene poca elegancia. Okay, bien. Entonces, ya acabamos de pasar allá y no mencionamos un dato interesante que se puede presentar en las inflamaciones agudas y es el aspecto gangrenoso, gangrenal. Cuando se necrosan las capas musculares, justamente, esto se traduce macro en una coloración violácea, azulosa, oscura, ¿sí? Entonces, siempre pues, lo vamos nosotros a mencionar en ese sentido. Miren, les hago aquí un ejercicio. Esto es una vesícula biliar que está grande, aumentada de volumen. Esta vesícula biliar tiene una pared bien gruesa. Yo la miro y encuentro que esta mucosa está ulcerada en varios puntos, pero si la miro externamente la estoy viendo un tanto violácea y además le veo como unas zonitas con pus. ¿Sí? Oigan todos esos elementos. Ahora quiero un diagnóstico más. Piensen. Son 6 palabras. Valentina, ¿qué dijo? ¿Lo dijo? Mela. Colecistitis. ¿Estamos de acuerdo con esa palabra? Muy bien, la siguiente. Con reactivación. Perdón, crónica. Ahí vamos. Muy bien, crónica. Con reactivación aguda o reactiva. Y la última palabra. Gangrenada. Tiene que ir ahí en el diagnóstico. Así de sencillo es. Muy bien. Ahora piensen que, además, esto está llena de pus en la luz. ¿Cómo quieren decir? Con absceso de la vesícula. Con absceso intraluminal. Con absceso intraluminal, dígame eso en una sola palabra dentro de la vesícula. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hacen los pollos? Colecistitis piojana. ¿Cómo hacen los pollos? ¿Cómo hace un pollito? Bien, ya le di una pista. En una sola palabra, y no es piojena, pero sí empieza por pío. Pío dentro de la vesícula, díganlo en una sola palabra. Pío, ¿qué? Inflamación aguda inflamación de la vesícula es colecistitis. Ahí les doy esa pista. Termina en O. ¿Pío qué? Vamos, faltó qué. Vamos bien. Biocolecisto. ¿Quién dijo? Biocolecisto. Biocolecisto. Muy bien. Ahora todo lo contrario. La vesícula está llena de líquido. Es una complicación que a veces puede haber. En una sola palabra, ¿cómo lo quieren decir? Que hay líquido ceroso claro en la luz de la vesícula. Vamos a ver. ¿Cómo va a decirlo? Hidro. Así de sencillo, hombre, muy bien. Hidrocolecisto. Bien. Entonces, bueno, esto es una nomenclatura básica, ya entendimos proceso inflamatorio y ahora trabajemos lo que nos toca hoy, que es justamente el apéndice. Muy bien. Sí, quedó bien el círculo.
Muy bien, Julián, cuénteme una cosa. ¿Qué sabe del apéndice? Bueno, lo que sepa. Yo les dije que hoy era apendicitis aguda y que ustedes iban a leer. Tuvieron 3 días, frecuente. ¿Quién me ayuda? Macro, micro del apéndice. Micro no, se la enseñan. Pero ¿quién me cuenta cosas del apéndice? Nicolás, cuénteme. Es un reservorio linfático muy importante. Muy bien, es un órgano que está localizado habitualmente ¿dónde? El cielo. Muy bien. Entonces aquí ya entran algunas disquisiciones. La localización tiene 6 posibilidades. Hay un trabajo bonito en la revista de la UNAM que lo hizo un profe nuestro con algunos de los profes de ahora. Son 100 casitos de localizaciones de las distintas posibilidades que tiene de localización el apéndice. Hay 6 posibilidades, ¿sí? Y pues interesante que algunas veces el apéndice puede ser pélvico. Y en estos apéndices pélvicos, pues el diagnóstico diferencial de apendicitis aguda con patología ginecológica probablemente se complica. Hay más errores en el diagnóstico en las mujeres que en los hombres, pensando en apendicitis aguda. Muy bien. Me decías que es un reservorio antigénico, me decías que la microbiota es fundamental y cada vez se pone más de moda justamente ahí. A mí me enseñaron que simplemente era un presentador de antígenos, pero básicamente pues tenemos hoy día que el apéndice pues tiene más funciones y se ha pensado que de alguna forma hay algunas tendencias a, cuando estamos en las etapas incipientes, no operar. Me muero de la pena, sí. Pero a mí alguien llega con apendicitis aguda de mi familia, así está en la primera etapa, el apéndice va a papel. Dicen que antibiótico. Sí, yo... caca, pero bueno. Ya ustedes cuando estén en cirugía irán a discutir exactamente esas posibilidades, ¿sí? Ok, muy bien. Yo siempre les digo, no piensen que fuera una persona muy querida suya, ¿usted qué querría que le hiciera? Lo mejor. Sí. Y bueno, entonces hay que mirar qué es lo mejor basado en la evidencia. Ok. Bien, pero bueno, entonces sigamos con la parte normal. ¿Cuánto mide un apéndice en condiciones normales, Nicolás? El promedio. 5 a 7. 5 a 7 dicen unos. Hay un artículo bonito de los chilenos en que hacen la revisión en niños y ellos encuentran que el promedio en niños está a 6-7 centímetros, en adultos podría ser 7-8. El rango, yo he visto apendicitos de apéndices de 3 centímetros, he visto apéndices de hasta 14-15 centímetros, ¿no? Entonces, pero en líneas generales el promedio es esto que ustedes tienen acá. Generalmente vemos apéndices de 6-8 centímetros de diámetro. ¿Cuánto tendría la pared, el espesor de la pared, no el diámetro? Mírenlo por dentro, miren cuánto sería el espesor de la pared. Como 0,3. Como unos 3 milímetros más o menos, y estamos bien. ¿Y cuánto sería ahora sí el diámetro del apéndice? ¿Cuánto? De 0.6 a 1 centímetro, 6 a 8 milímetros está muy bien, Melanie. Okay. Y entonces, bueno, estos son los tamaños del apéndice. Y ahora pensemos en la apendicitis aguda, Mayra. ¿Por qué se produce la apendicitis aguda? Por una obstrucción. Muy bien. Entonces, aquí me están diciendo, aquí tengo mi apéndice, aquí tengo la base, aquí tengo la punta. ¿Sí? Ahora, me dicen que lo que hay originalmente es un proceso obstructivo. Muy bien. ¿Por qué puede ser la obstrucción del apéndice? ¿Qué me puede llevar a que se me obstruya el apéndice y me produzca apendicitis aguda? Gracias. Aquí dicen que pueden haber, bueno, entonces hay unos factores de riesgo que tendrían que ver con justamente una serie de aspectos que no voy a entrar a detallar ahora. Cada vez están poniendo los más factores de riesgo. Muy bien. No sé, de niño le dijeron que no comiera pepas. O que se iba para el apéndice como tal. Muy bien, pero bueno, algo más tangible. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia obstruye la luz del apéndice? Fecalitos. Fecalitos. Esto es lo que vamos a ver, o por lo menos eso dice el libro, ¿no? Que nosotros podemos tener una obstrucción por un fecalito. Muy bien. Yo pienso que yo veo algo que es más frecuente que puede explicar la obstrucción, que es la que, y sobre todo en niños. ¿La qué? ¿Parásito? ¿La qué? No. Cálculo. Bueno, Cuerpo extraño. ¿quién dijo hiperplasia linfóide? Sí. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Dije yo. ¿Todos dijeron? Bueno, muy bien.
Con mucha frecuencia hay unas hiperplasias linfoides importantísimas, pero ya ustedes me dijeron parásitos. ¿Alguien quiere decir algún parásito? Aquí no está el bacteriólogo del grupo. ¿Qué parásitos? Yo he visto Ascaris, sí. Dicen que es más el Enterobius, pero bueno. Otros dicen que pueden haber Oxurus, ¿ok? Está descrito que pueden haber cálculos, muy bien. Está descrito que más que podrían ser tumores, pero yo con el tumor siempre río un poquito, porque es que cuando miremos los tumores son más frecuentes acá en esta punta. Entonces como que no me cuadra mucho. Si el tumor está acá, bueno, no sabría, porque aquí en la medida que se produce la obstrucción, pues qué es lo que va a pasar. En primer lugar, en la medida que hay la obstrucción, bueno, viene el edema, vienen todos los procesos propios del cuadro inflamatorio agudo y puede empezar a haber compresión sobre, esto es una pared delgadita, puede empezar a haber compresión sobre la vasculatura, particularmente sobre el drenaje venoso, originalmente. Con todo esto, pues originalmente, de otro lado, pues se sigue produciendo moquito, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a que haya pues una perpetuación en cierta forma de ese cuadro obstructivo como tal. De la mano de esta compresión del sistema venoso, pues estamos esperando que haya isquemia, desde luego que sí. Y lo otro, una vez estamos a las 24 o 48 horas aproximadamente de llevar este fenómeno isquémico, es probable que ya en ese momento empiece el cuadro licuefactivo, empieza el aflujo de polimorfo nuclear en neutrófilos. No les voy a decir cuál es el elemento constitutivo fundamental para que yo diga apendicitis aguda, porque es un elemento microscópico. ¿Sí? Macroscópicamente, pues tenemos algunos datos, pero el diagnóstico se confirma con determinado hallazgo que es propio de la histología con hematocilina de eosina. ¿Por qué? Porque es que, mire, en un proceso secal ulcerado importante, es probable que por extensión se me ulcere el apéndice. Y no por eso yo digo apendicitis aguda. Piensen ahora en una paciente mujer que tiene un absceso tubovárico. Hace una peritonitis y por extensión yo puedo tener pus sobre la superficie externa y no por eso voy a decir apendicitis aguda. Luego habrá un elemento histológico que es propio de la pared. Ese se lo van a enseñar en micro, me aguanto las ganas de decírselo, pero allá se lo van a contar. Muy bien. Y lo otro que no es desechable el porcentaje. Muchas veces no hay una evidencia clara de por qué este paciente empezó su proceso de apendicitis aguda. En algunas casuísticas puede ser tanto como el 30%. Muy bien. Entonces tuvimos aquí esa fisiopatología y ahora pensemos con relación ya pues epidemiológicamente, pues esta es la urgencia quirúrgica más frecuente que hay en todo el mundo, la apendicitis aguda como tal. La probabilidad que uno en la vida tenga apendicitis aguda, comparando con la peste, pensando en la población, el 7% de la población va a tener apendicitis aguda. ¿El 7? ¿Quién? El 7%. ¿Quiénes ya tuvieron apendicitis? ¿A qué edad tuviste? A los 15. A los 15. Muy bien. ¿Nadie más? O sea, aquí los apendicectomizados somos 2. Se comprobó. Muy bien, señor. Se comprobó la estadística. Ok, casi. Bien, entonces, estamos bueno, no sabemos qué les va a pasar, porque esto es otro de los falsos mitos de la apendicitis aguda. Muy bien, es un poco más frecuente en hombres. Ya les dije que hay más falsos diagnósticos en hombres que en mujeres, en mujeres que en hombres, porque en mujeres el diagnóstico diferencial con la patología ginecológica es bien complicado a veces. En cambio, en los hombres es más fácil llegar al diagnóstico de apendicitis aguda. Bien. Ahora, los grupos de edad en los cuales es más frecuente la apendicitis aguda, el que leyó hizo la tarea, ¿en qué grupos de edad encontró que es más frecuente? En personas jóvenes, ¿sí? Entonces dicen que tal vez en las 2 primeras décadas es más frecuente, pero que los niñitos, muy niñitos, en la primera infancia no es tan frecuente. Mentiras. Aquí vemos apendicitis aguda en esos niñitos también. Y lo que le quieren decir a uno siempre es que en pacientes de edad avanzada no hay mucha apendicitis aguda. Mentiras. Yo tengo ahí un artículo publicado hace mucho. Durante 2 años revisamos
1200, no, para ser exacto, 1144 apéndices que vimos en 2 años acá, en el departamento de patología. Y nosotros encontramos que hay un porcentaje, ahorita no tengo la cifra exacta de cuál es el porcentaje en pacientes mayores de 60 años, pero nosotros vemos apendicitis aguda no de una manera despreciable en cualquier etapa de la vida, incluidos los niñitos, incluidos los viejos. ¿De acuerdo? Si yo estoy en las 2 primeras décadas, así en la edad que tuvo Daniel, pues seguramente llega el paciente con dolor abdominal, uno piensa que es una probabilidad muy, muy válida hacer el diagnóstico de apendicitis aguda como tal. Bien. Ahora entonces pensemos por un momento en las manifestaciones clínicas de ese paciente con apendicitis aguda. ¿Qué es lo primero que tiene el paciente con apendicitis aguda? Dolor. Entonces, este es el primer dato. El dolor generalmente, con esto arranca el paciente. El paciente debuta con dolor. Brenda, ¿dolor tipo qué? ¿Cómo es ese dolor? ¿Una punzada o un qué? No, no es inespecífico. Para mi gusto, es un dolor tipo qué. Un salte, un dolor tipo qué. Un dolor tipo qué. ¿Qué empieza por sí? Cólico. Tipo cólico. Muy bien. Puede haber muchos tipos de dolor aquí, pero esperamos que sea un dolor tipo cólico, que arranca particularmente en dónde. Que arranca particularmente en dónde. En los casos más característicos. Más arribita. La boca. Pero la boca y el estómago tienen nombre. ¿El qué? No, señor. No, señor. Epigastrio. Bueno, sí, Bueno, hombre. Vuelve a decir la boca y el estómago y estamos en serias dificultades. Okay. Tanto o más ofensivo como cuando a mi profe le dijo el chico que había salida de materia. Materia por la boca y el estómago. Ya quedó listo. Muy bien, entonces tenemos un dolor que se origina epigástrico para muchos, como lo van a encontrar, que se origina periumbilical y que después se localiza particularmente en el punto de McBurney. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese punto, José? ¿Qué? Punto de McBurney. Punto de McBurney, ¿quién me ayuda? Dos tercios con un tercio, ¿no? En ese punto. ¿Dónde está? Tú dijiste esas dos, 3 tercios, pegan, dices 2 acá desde el ombligo, 1 hasta la cresta, y ahí está el punto de McBurney. Ahí se localiza, muy bien. Los niños del año pasado tienen una explicación maravillosamente. ¿Te acuerdas que yo hice que Cleider se la pasara porque fue el que duró aquí 10 minutos explicándome por qué es que se irradia? Lo hizo de una manera estupenda. Entonces, si no, búsquense esa explicación que de verdad está perfectamente mejor de lo que yo les podría decir acá. Entonces, averígüense y para que, pues porque es muy característico, que por qué esa irradiación justamente en las cavidades y particularmente en la cavidad abdominal. Muy bien, entonces el dolor se va a localizar ahora en el punto de McBurney. Muy bien, este es el primer punto, dolor, con esas características. Lo segundo y fundamental, ¿quién me ayuda? ¿Qué es? ¿La qué? Anorexia. Pregúntele al paciente, ¿usted qué es lo que más le gusta? La lasaña. ¿Usted querría una? No. Y es cierto. O sea, esa anorexia es muy característica. El tercero. Náuseas y vómito. Probablemente. Acuérdenme que al otro grupo no le dije algo. Bueno, pues se lo digo a ustedes y ustedes se lo transmiten. ¿Sí? Díganles que voy a preguntar la escala de Alvarado. ¿Alguien sabe eso? ¿Qué es? Es para clasificar los dolores abdominales. Bueno, ya, listo. Bueno, díganles que la miren. Ok, listo. Bien, pero entonces vamos ahora con náusea y vómito y tenemos esos 3 elementos. Muy bien, vámonos al examen físico. Muy bien, la pregunta que les voy a hacer en este momento es: cuando han ido al médico, ¿cuántas veces creen ustedes que les han examinado la boca a ustedes como pacientes? ¿Sí le han examinado la boca? ¿Le tocaron la lengua? ¿Le miraron por debajo o apenas le dijeron saque la lengua? Poquitas veces lo han hecho bien todo, pero... Ok, pero bueno, entonces bueno, porque cuando están en onco también a ustedes no se lo puedo preguntar todavía, pero a ellos yo les pregunto. La segunda cosa que les pregunto es, cuando ustedes examinan a sus pacientes, ¿cuántas veces creen que han examinado bien la boca? Siempre les tengo que contar
contar, en los últimos 10 años, a 5 de mis alumnos, entre los 30 y los 40 años, les he dicho carcinoma escamoso de cavidad oral. Luego es una patología frecuente, es una patología agresiva, el cáncer de cavidad oral mata. Y si lo tomamos en etapas incipientes, o cuando están las etapas predecesoras, de aquí en adelante todas las manchas blancas y todas las manchas rojas en la boca no son buenas. Sí, ya después miraremos qué es una leucoplasia y qué es una eritroplasia. Pero por lo pronto tener presente, ¿no? Leucoplasia vellosa. Ya. Pero eso es VIH, esa es otra cosa. Ok, bien. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora pensando en ese examen físico que le vamos a hacer al paciente. ¿Por qué les dije de la cavidad oral? Porque es que, mira, hay un dato que es muy característico, que seguramente no lo encontraron los que revisaron las manifestaciones clínicas. ¿Alguien sabe qué es la lengua saburral? Pregúntale al doctor Google ahí, el que pueda. Lengua saburral, y miren, y alguien que encuentre una foto no la muestra. Es una lengua blanca, feísima. Yo encuentro que los pacientes con apendicitis aguda tienen lengua Una saburral. capa blanca o amarillenta. Sí, compuesta por células muertas, restos de Eso, mire. pues la sucia. Pero así se va a ver, exactamente. Yo me acuerdo, yo iba que me torcía del dolor a que me operaran y me encontré con el jefe de radiología. Yo no tengo apendicitis. Saque la lengua. Dije, sí tiene lengua saburra. Y dije, sí, yo sé que tengo lengua saburra, obviamente. Ok, bien. Entonces, bueno, seguimos ahora ya con el examen, ¿no? Llevamos 3 datos muy característicos. Ahora vamos a mirar otros datos ya que son propios del examen físico, que ya son propios son signos realmente. Muy bien, entonces Paula, auscultamos y ¿qué vamos a encontrar? Hazte para acá, Isa. No se me recuestan allá, que es que se me dañan las cositas. No sé, información, ausencia de ruidos. Ausencia de ruidos, disminución de los ruidos. Este es un dato muy característico. En la medida que vamos teniendo la evolución de la enfermedad, es probable que se adquiera rigidez en la pared abdominal. Muchas veces hablamos de abdomen en tabla. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Que es muy característico. Voy a palpar. Al palpar, lo primero que yo voy a hacer es voy a ir al punto de McBurney. Y seguramente encuentro el signo de McBurney, en el cual pues yo voy a encontrar que hay una gran sensibilidad a la palpación profunda en ese punto de McBurney. Eso es muy, muy característico. Y el punto que viene ahora a continuación es el dolor al rebote. ¿Eso cómo se llama? Signo de qué? Blomberg. Lindo nombre para un perro, Blomberg. McBurney para un gato. Ok, muy bien. ¿Qué es el Blomberg entonces? ¿Qué es el signo de Blomberg? Que al rebote duele más. Entonces yo hago la palpación, me quedo un poquito ahí y suelto súbita y rápidamente. La irritación peritoneal hace un dolor increíble, el paciente queda colgado del techo si lo que tiene es irritación peritoneal. Y esto se llama signo de Blomberg. Muy bien. ¿Su merced tuvo Blomberg o no se acuerda? ¿O solamente sabía que le dolía mucho? No, pues él sí me dijo eso, pero no. ¿No gritó? No. Era pre-Blomberg. Ajá. No. Ok, muy bien. Eso es por la irritación del peritoneo. Por la irritación del peritoneo, y de la mano del Blomberg va el Rhapsody. ¿Qué es el Rhapsody? Lo contrario. Exactamente, y también hay unas explicaciones ahí de unos filetes anómalos, digo yo, de una conducción irregular anómala que va a ir por el peritoneo, lo he interpretado yo sé. Exactamente, pero lo que ella dice es muy, muy válido. Exactamente, muy bien. ¿Ibas a decir otro? No, ok, muy bien. En semiología les van a enseñar, no se los veamos, hay que buscar el signo del psoas. A mí uno de mis profesores me enseñó, dijo, haga que el paciente, si usted tiene dudas, se baje de la cama y que apoye el talón derecho, bajándose de la cama. Signo del talón, decían, pero no sé si alguna vez lo encontré también escrito. Bueno, con estos datos, pues ya nosotros estamos construyendo ese diagnóstico de apendicitis aguda. Muy bien, vamos a pedirle laboratorio originalmente, y aquí viene uno de los fracasos más grandes que he visto que tienen las personas a veces cuando piden cuadro hemático. Se enseñó que el cuadro hemático pues debe tener leucocitosis.
Se enseñó que debe haber un aumento en la velocidad de sedimentación globular, debe haber un aumento en la proteína C reactiva y viene ahora el apartado interesante de: hay muchos pacientes con apendicitis aguda que no tienen leucocitosis. Es más, ustedes pueden revisar en la literatura y van a encontrar artículos que se llaman